Muy buenos días, muy buenas tardes. Continuamos con los ejercicios de los axiomas de los números reales, en particular de las demostraciones, ¿no? Bueno, para esta ocasión vamos a demostrar ejercicios sobre la unicidad en los números reales. Perfecto. En particular, pues ejercicios de este estilo, como nos dice, el neutro aditivo de R es único. Es decir, el 0 es único. Vamos a probar. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí en los axiomas de R solo nos está dando la existencia. La existencia y aquí también te da la existencia. Ahora, tú te preguntarás, ¿esta existencia también se puede probar? También la puedes probar, pero más adelante la probaré. En este caso solo la voy a probar la unicidad. Ok, entonces, bueno, repasemos un poquito lo que habíamos dicho sobre, o lo que es R, ¿ya? R es un conjunto ordenado y completo. ¿Ya? Perfecto, hasta aquí, bueno, es algo que quizás tu profesor también te dijo. Entonces, dicho esto, pues existen axiomas que en R se satisfacen, ¿no? Estos axiomas son los axiomas de cuerpo o de campo. Tienes aquí los axiomas de orden, ¿sí? Y por acá tienes los axiomas de completitud. Bien, pues, ¿qué significa esto? Pues, significa que para los axiomas de campo, esto tú usas o están dotados, esto significa que R está dotado de las operaciones básicas suma y producto. Y existen axiomas para estas dos operaciones o para estas dos aplicaciones. En este caso, los axiomas de orden se usan para relaciones de orden, ¿no? Es decir, mayor o igual, menor o igual. Estrictamente menor, estrictamente mayor. Los axiomas de completitud, esto se usa un poquito ya más profundo, eh, significa que te quiere decir que R es completo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que se usa son sucesiones arbitrarias y se va haciendo un poquito más, ¿no? Esto lo usas en análisis real o análisis funcional, según sea tu carrera. Bien, ok. Para esta sección solamente estamos ocupando los axiomas de campo, o sea, la primera, ¿sí? ¿Cuáles son los axiomas de campo? Los axiomas de campo son estos de aquí, ¿sí? Tienes para la suma y tienes acá para el producto. Bien, entonces dicho esto, continuemos. Bien, tenemos un ejercicio que es una demostración que es un poco peculiar, ¿ya? No la vamos a hacer como estábamos haciéndolo comúnmente, sino tiene otro tipo de tratamiento. Entonces digo, demostración. Bien, primero tienes que leer lo que te pide el ejercicio y nos pide que el neutro aditivo de R es único. Perfecto, entonces tú dices, bueno, ¿cuál será el neutro aditivo? El neutro aditivo es el 0, ¿sí? Entonces pongo de hipótesis que 0 es un real, ¿no? Obviamente. Ahora tú te preguntarás, cuando tengo ejercicios así, ¿en dónde está el conector lógico, no? Aquí no hay conector lógico, entonces es solo una proposición, digámoslo así. ¿Ok? Entonces tú tienes que ir desmenuzando, ir razonando un poquito y no pasa nada. Perfecto, entonces seguimos y decimos por demostrar que el 0 es único. Claro, porque el 0 es el neutro aditivo. Ya, ok, entonces, fíjate, tienes esto ya, chévere. Bien, ahora, vamos a hacer esta demostración de otra forma. ¿Recuerdas que había dicho que comúnmente se hace esto? P implica Q, ¿no? Llegas de P llegas a Q, sustentando, ¿no? Ahora, vamos a usar un método que quizás tú conoces, que es el de reducción al absurdo. Siempre cuando tú tengas que probar unicidad en matemáticas, bueno, casi siempre, usas el método de reducción al absurdo. ¿En qué se basa esto? Se basa en que niegas la tesis.
La tesis es esto. Y llegas a una contradicción con la hipótesis o con alguna proposición, ¿sí? Entonces, eso vamos a ocupar para esta demostración, ¿ok? Usamos reducción al absurdo. Entonces, para que te quede bien claro, voy a escribirlo nomás. Entonces, yo lo escribo y no pasa nada. Ok. Digo, usamos el método de reducción al absurdo. ¿Sí? Entonces, como te había dicho, negamos la tesis. Ok, entonces, negando la tesis, que es que 0 es único, ¿qué vas a tener? Bueno, pues la negación de esto es que existen al menos dos, pueden ser más, pero voy a poner que existen al menos dos. ¿Ok? Entonces voy a poner, suponga que existen dos neutros aditivos. Entonces voy a poner, mira, fíjate, voy a poner el 0, dos neutros aditivos, 0 en R, y vamos a ponerle 0, 0 techo también en R. ¿Sí? Es decir, espero que esto te esté quedando claro ya. Es decir, esto verifica. ¿Qué verifican los neutros aditivos? Verifican lo siguiente, mira. Para todo A en R, para todo real, se cumple lo siguiente, fíjate, que A más 0, esto es igual a 0 más A, y esto es igual al número real A. Algunos también le llaman neutro aditivo, en vez de neutro aditivo lo llaman identidad, ¿ok? Identidad aditiva. Bien, pero ahora fíjate que este 0 techo también es otro neutro aditivo, porque supusimos que habían dos, ¿te acuerdas? Porque eso negamos. Entonces aquí pongo y también verifica que que A más este otro neutro, más esto, más A, tiene que ser igual a A. ¿Ok? Muy bien, a esto lo vamos a llamar ecuación número 1. Bien, esto lo llamas ecuación número 1, perfecto. Entonces, ahora, fíjate que estas dos ecuaciones de aquí, la de aquí y la de acá, te dan el mismo resultado. Te da A y te da A. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que puedes igualar esto de aquí con esto de acá, y así sucesivamente. Elijamos las primeras. Entonces pongo, de modo que, entonces, lo que te decía que esto implica que A más 0 sea igual a ¿quién? Sea igual a más 0 techo. ¿Por qué? Porque te dan el mismo A, mira. Aquí y acá. En pocas palabras estoy haciendo una igualación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hice aquí? Aquí argumentas, esto es por 1. ¿Ok? Esto es equivalente, escribimos aquí. Y aquí fíjate que lo que yo quiero llegar, lo que nosotros queremos probar, es que 0 es igual a 0 techo. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero, vamos a probar. Y va para llegar a una contradicción con la hipótesis. ¿Ya? A ver, aquí vamos a poner en la hipótesis esto, para que tú no te confundas. Vamos a ponerle 0 es igual a 0. ¿Sí? Vas a ver por qué pongo así después. En efecto, 0 es igual a 0, ¿no? Porque eso es verdadero. Bien. Ahora, bien, no te pierdas hasta ahorita. Estamos usando reducción al absurdo. Y yo quiero llegar a que 0 es igual a 0 techo, ¿ok? Esto ten en cuenta en tu cabecita. Ok. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjate, parece un poco fácil. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Como A es un real, existe su inverso. Entonces escribo menos A más 0, y aquí también menos A más 0. ¿Qué usaste aquí? El axioma aditivo de la igualdad. ¿De acuerdo? Súper bien, ok.
Ahora, ¿qué es lo que te basta hacer? Pues, ¿qué te parece si asociamos de tal manera que me queda esto? ¿Qué es lo que ocupé? Axioma asociativo. ¿Ok? Sigues y dices, esto es equivalente menos a más a. Esto tú lo sabes. Esto es 0 más 0. De igual forma, 0 más 0 techo. ¿Ok? ¿Qué ocupaste aquí? Esto es pues la existencia del inverso aditivo. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. No te pierdas. Esto es equivalente, fíjate. Y aquí, 0 más 0, bueno, es 0 por la existencia del neutro aditivo. Y aquí, cuidado. Aquí, ojo con esto, ¿ya? Este 0, este cerito de aquí, 0 techo, es otro real. ¿No es cierto? Es otro real. Y tú sabes qué cosa, que 5 más 0, o vamos a ponerle mejor así. Tú sabes que, aquí te pongo aparte, que 0 más 5, esto te da el mismo 5. 0 más pi, esto te da pi. 0 más menos 3, esto te da menos 3. ¿Qué significa esto? Significa que si tú sumas un real al 0, te da ese real. Entonces aquí este 0 techo también es un real, es un neutro, pero también es un real. Por lo tanto, esto te sale 0 techo. ¿Por qué? Nuevamente te digo porque es un real, fíjate. Entonces, no te pierdas aquí, es un real. De igual forma, el 0 también podría hacerse de esta forma, pero es un poquito más confuso. Entonces, déjale ahí porque te entiendo que matemáticas es un poco más complicado. Ok, ahora, ¿qué hicimos aquí? La existencia del neutro aditivo, ¿ok? La existencia del neutro aditivo, del neutro normal, ¿sí? Del neutro del 0, ¿ya? Ok, y llegamos a lo que te dije, fíjate, que 0 es igual a 0 techo, ¿ya? Y ahora, ¿eso qué significa? Esto significa que hay una contradicción con la hipótesis. ¿Por qué? Tú te preguntarás. Vamos a ver lo que significa la hipótesis, lo que nos dice la hipótesis. Mira, la hipótesis te dice que 0 es igual a 0. Claro, porque 0 es un real. Esto es verdadero. Y lo de acá abajo, esto es una contradicción porque el 0 es único. ¿Ok? Mira, el 5 siempre es 5. El 5 nunca es 4. El 4 nunca es 3. ¿Ok? Entonces, básicamente es esa la idea, ¿no? Espero que sí, que sí me haga entender. Por lo tanto, ¿cómo explicas tú esto? Pues le dices, esto lo llamamos ecuación número 2 y escribimos por 2 se ve que hay una contradicción con la hipótesis. Ya. Y bueno, entonces tú dirás, pero ¿eso qué significa? Esto significa que lo que supusimos fue falso. Y lo que supusimos era que, fíjate aquí donde está aquí, suponga que existen dos neutros aditivos. Eso significa que esto es falso. O sea que en realidad el 0 es único. ¿Ok? Te voy a escribir en palabritas para que tú no te confundas y que tengas un buen conocimiento. ¿Ok? Por 2 se ve que hay una contradicción con la hipótesis. Significa que lo que supusimos fue falso. Por lo tanto, se concluye que el 0 es único. ¿Sí? Y aquí se termina la demostración. Bien. Ok. Entonces, recuerda que para demostrar la unicidad, tú necesitas usar el método de reducción al absurdo. ¿Ok? Bien. ¿Puedes usar otro método? Podrías usarlo, pero se te complicaría más las cosas, ¿no? Usando teoremas y resultados.
Ok, hagamos uno más para que tú te sientas más confiado de estos ejercicios, ¿ok? Bien, vamos ahora a probar lo siguiente. Vamos a probar, yo lo tengo como teorema, vamos a probar que el neutro multiplicativo o la identidad multiplicativa es única. El neutro multiplicativo es único, ¿ok? Bien, de la misma manera, escribes demostración, escribes las hipótesis, y bueno, tú dices, no hay un conector lógico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me dice el neutro multiplicativo. Entonces tú dices, neutro multiplicativo es 1. Pones 1, sabes que es un real. Existe. Por eso te digo que aquí asumimos ya la existencia del neutro multiplicativo. 1 es un real. Perfecto. Entonces tú dices, por demostrar que el 1 es único. Bien. Nuevamente, como quiero probar unicidad, usamos reducción al absurdo. Entonces tú dices, bueno, aquí borro y digo, usemos el método de reducción al absurdo. Bien. Entonces, ¿qué significa? Que tú vas a negar la tesis. Recuerda que esto es la tesis. La negación de que uno es único significa que al menos hay otro que verifica esta misma propiedad del neutro multiplicativo. Entonces vamos a poner, suponga que existen dos neutros multiplicativos. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle 1, que es el que conocemos, y aquí tú le pones un nombre cualquiera. Puedes ponerle B, A, puedes ponerle cualquiera. Para que no te confundas, yo le pongo 1 techo. Y este 1 techo también es un real porque estamos suponiendo. Y todo esto que escribimos, tenemos que llegar a una contradicción con la hipótesis. Ok, seguimos. Entonces, usemos el método de reducción al absurdo, perfecto. ¿Ya? Tal que, aquí esto borro y pongo tal que satisfacen lo siguiente, fíjate. Satisface que para todo A en los reales, satisface que A por 1, esto es igual a 1 por A, y esto es igual a A. Y como existe otro neutro multiplicativo o la identidad, que también se lo llama en teoría de grupos, esto es A por 1 techo, esto es igual a 1 techo por A, y esto es igual a A. Ok, esto lo llamas de ecuación número 3, pongamos. Porque para seguir la secuencia de lo que ya hicimos antes. Bien. De la misma manera, fíjate que esto de aquí, te da lo mismo que lo de acá, porque te da A. A es igual a A, fíjate. Entonces usas en tu mente el método de igualación, si tú quieres. Entonces dices, bueno, voy a igualar esta parte de aquí con esta parte de acá. Entonces, esto implica que A por 1 es igual a A por 1 techo. ¿Esto por qué? Esto es por 3. 3 está aquí. Bien. Luego, ¿qué harías tú? Nuevamente, ahora tú te preguntarás, chuta, ¿y ahora qué hago, no? Tú debes probar, debemos llegar a que 1 es igual a 1 techo. Esto es lo que debemos probar. Es decir, que este A me está estorbando, ¿ok? ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes hacer lo siguiente, a ver. Pongo que esto es equivalente, esta línea de acá es equivalente a que yo puedo multiplicar a ambos lados el inverso de A. ¿Sí? Pero ¿por qué? Tú dirás, ¿por qué? El A es un real, fíjate. A es un real.
y para todo real existe su inverso multiplicativo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, sí verás. Entonces, si no te acuerdas, pues vamos a revisar. A ver, vamos a ver, entonces. A veces nos olvidamos, entonces no pasa nada. Aquí está, mira, existencia del inverso multiplicativo. Mira, para todo a que es distinto de 0, existe el inverso, que también es un real y que satisface lo que dijimos, mira. ¿Ok? Para todo real, mira, para todo real existe el inverso y satisface esto. ¿Ok? Muy bien, entonces volvamos a lo que estábamos haciendo y continuemos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hice? Pues el axioma multiplicativo de la igualdad. ¿Qué te dice este axioma? Que tú multiplicas a ambos lados de una igualdad el mismo número. Bien, esto es equivalente a que, a ver, puedo aquí asociar. ¿Qué te parece si asociamos? ¿Sí? ¿Qué te parece si asociamos? Y aquí te queda esto, y aquí le pones axioma asociativo, pero del producto. Axioma asociativo multiplicativo, ponle si quieres. ¿Sí? Esto es equivalente a... Entonces aquí, bueno, aquí si quieres en tu mente, esto se simplifica con esto, ¿no? Como te enseñaron en el colegio. Pero tú sabes que esto es por el axioma del inverso multiplicativo. Y esto es 1 por 1, y aquí te queda lo mismo, 1 por 1. Pero es el 1 techo, fíjate. ¿Ah? ¿Y esto por qué es? Esto es gracias a la existencia del inverso multiplicativo. ¿Ok? Ahora continuamos y decimos que esto es equivalente 1 por 1. Tú sabes que es 1. Y ahora, aquí aplicas la misma lógica. Cuidado con poner 1. Puedes poner 1, pero no te quiero confundir. Aquí, mira de esta manera, fíjate. Aquí voy a poner a un ladito. Cualquier número real multiplicado por 1 te da el mismo número, que es 3. Menos pi por 1 es menos pi. ¿Ya? En particular, 1 techo es un número real. Dijimos que es un número real, asumimos, ¿no? 1 techo por 1, ¿cuánto será? El 1 techo. ¿Por qué? Porque esto es la identidad. El 1 es la identidad. Entonces esto es 1 techo. Esto le borras y dices, aquí escribes la justificación. Esto es por la existencia del neutro multiplicativo. Por la existencia del neutro multiplicativo. Pero ojo que es el neutro multiplicativo el 1. Aquí entre paréntesis te pongo el 1. No el 1 techo. Porque el 1 techo también satisface otras cosas, pero esta es la manera más fácil de hacer estos ejercicios, ¿ok? Vele de esta manera. Ya. Y bien, ahí se terminaría la demostración, pero si tú quieres, puedes justificar. Puedes justificar. Entonces, ¿recuerdas que habíamos dicho que debemos llegar a una contradicción con la hipótesis? Entonces aquí la hipótesis es 1 en los reales. Entonces tú en tu cabecita, o si quieres al ladito, le pones que 1 es igual a 1. Esto es verdadero. Entonces te preguntas, ¿1 puede ser igual a otra cosa? ¿Será que 1 puede ser igual a otro real? ¿Será que 1 puede ser igual a 5? No, porque 1 es igual a 1. Entonces, ahí está la contradicción. En matemáticas se escribe así la contradicción. ¿Ok? Entonces, esto le vamos a poner ecuación número... Oh, no, solo escribamos así. De la última línea, se ve que hay una contradicción. Una contradicción. ¿Con quién? Con la hipótesis. ¿Qué significa? Significa que lo que supusimos fue falso. Por lo tanto, tú dices, ¿qué es lo que supusimos? Entonces revisas. Bueno, ¿qué será lo que supusimos? Lo que supusimos fue, aquí está, suponga
existen dos neutros multiplicativos. Significa que solo hay uno. O sea que uno es único. Probaste que el uno es único, en pocas palabras. Por lo tanto, se ha probado que uno o que el neutro multiplicativo es único. Y ahí termina la demostración. ¿Ok? Bien. Sí, entonces como puedes ver no es tan complicado. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio de unicidad, de la misma manera de la unicidad. Y dice lo siguiente. Yo lo tengo como teoremas. Tú los puedes tener como ejercicios. El nombre teorema no es necesario, ¿ok? Eso es según tu profesor o según el libro que estés estudiando, ¿ok? Dice, sea A un real, entonces menos A es único. Ok, entonces demostración y debes sacar la hipótesis y el por demostrar o la tesis, que sería lo mismo. ¿Cuál sería la hipótesis? Aquí está el conector lógico, mira. Entonces la hipótesis, bueno, la hipótesis sería A en los reales. ¿Qué debes mostrar? Que menos A es único. O sea que no hay nadie más, ¿sí? No hay nadie más que el menos A. Bien, ¿qué es lo que vas a hacer o cómo se procede a hacer? Ya sabes. Como tienes que probar unicidad, dices, usemos reducción al absurdo. Hay algunos profesores que escriben así, RA y escriben todo, ¿ok? Por esta ocasión, como tú estás aprendiendo, te voy a hacer paso a paso. Si tú en matemáticas no escribes, las ideas se te van volando. Entonces, por eso es muy práctico escribir, para que así tu cerebro se vaya sabiendo lo que está haciendo, ¿ok? Ok. Usemos reducción al absurdo. Ya. Entonces, ya sabes, suponga que existe... ¿Qué va a existir? A ver, ¿qué opinas tú? Suponga que existe otro inverso de A. Es decir, y aquí tú le puedes llamar de cualquier nombre. ¿Sí? Suponga que existe otro inverso de A. Es decir, vamos a ponerle A techo. ¿Ya? Tal que. Entonces, tú sabes lo siguiente. Como A es un real, existe su inverso, tal que bla, bla, bla. Entonces, eso vamos a poner aquí. Tal que, por un lado, vamos a poner aquí. Tal que por un lado tenemos esto, mira. A más menos A, esto es igual a menos A más A, y esto es igual a 0. Esto es por el inverso normal, si tú quieres. Y, ahora, el otro inverso debe satisfacer lo mismo, porque es el inverso. O sea que A más A, esto tiene que ser igual a A techo más A, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Claro, porque estamos asumiendo que es otro inverso. No le puedo poner... Tú te preguntarás, ¿por qué no le pongo menos aquí? Podrías ponerle, pero yo, para que no te confundas, no le pongo el menos. ¿Ok? Entonces le dejo tal como está. Porque el inverso es menos A. Todo esto es del inverso. ¿Ok? Entonces yo le pongo solamente A techo. Ok, ya sabes, esto lo escribes 1 o ecuación número, lo que tú quieras, ecuación número asterisco, ecuación 3, lo que tú quieras. Y entonces decimos, bueno, aquí me da que 0, aquí tengo 0 y acá tengo 0. Entonces, por lógica, es válido igualar esto con lo de acá. Y de hecho, no solamente esto, sino igualar el primero con el segundo. ¿Ok? Puedes hacer como tú más te acomodes. Entonces, de modo que, entonces digo,
A más menos A es igual a más A techo. ¿Esto por qué? Esto es por la ecuación número 1, por lo que ya te expliqué. Ahora, esto es equivalente ¿a qué? Aquí cuidado con poner 0. Tú dirás, esto es 0. Claro que es 0, pero por el momento no lo vamos a hacer así. Yo quiero llegar a qué? A ver, piensa un ratito, vamos a ver. ¿A qué quiero llegar? Vamos a ver. Ah, ok. Quiero llegar a que menos A es igual a A techo. ¿Sí? A eso es lo que quiero llegar. Ahora, entonces, ¿qué me conviene? Vamos a pensar qué me conviene. No me conviene poner el 0. Lo que me conviene es sumarle a ambos lados por la izquierda el inverso de A, el inverso normal. Entonces digo, menos A más menos A, esto es igual a menos A más A techo. ¿Ok? ¿Qué hiciste aquí? Esto tú ya lo sabes, el axioma aditivo de la igualdad. ¿De acuerdo? Esto es equivalente. Aquí, ¿qué podemos hacer? Asociar, mira, menos A más menos A, lo mismo, menos A más A techo. Aquí ocupaste el axioma asociativo de la suma. ¿Sí? Esto le mueves y seguimos viendo. A ver, entonces, ahora sí. ¿Con qué objeto yo agrupé? Con el objeto de que esto sea 0. ¿Ok? Aquí lo mismo. 0 más A techo. ¿Qué hiciste aquí? Esto es la existencia del inverso aditivo. ¿Sí me sigues? Ok, entonces esto, ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Esto es un real. Recuerda que esto es un real. Un real más 0 siempre te da el mismo real. Porque ya probaste encima que el 0 es único. Entonces esto te queda menos A. Y aquí lo mismo. Esto es igual a A techo. ¿Por qué? Porque el A techo es un real. ¿Sí? Supusimos que es un real. Entonces, ¿por qué es esto? Eso es por la existencia y unicidad del neutro aditivo. ¿Sí? Y fíjate, nuevamente llegamos a lo que queríamos llegar porque aún no probamos todo. Entonces, menos A es igual a A. ¿En dónde está la contradicción con la hipótesis? Vamos a ver. Entonces, habíamos dicho que queremos llegar a una contradicción con la hipótesis, ¿verdad? Llegamos a que menos A es igual a A techo. Y yo quería probar que menos, o sea, que el inverso de A es único. La propiedad del inverso de A es única. ¿Ok? Ahora, tú te preguntarás en dónde está la contradicción con la hipótesis. Bueno, o la contradicción con cualquier proposición. Entonces, tú dices aquí lo siguiente, fíjate. A es un real. Como A es un real, tú de entrada ya sabes que existe el inverso aditivo de A. Existe menos A que es un real, ¿no es cierto? Entonces, por el axioma reflexivo, ¿qué sabes tú? El axioma reflexivo te dice que menos A es igual a menos A. Un real es igual a un real. 6 es igual a 6. 8 es igual a 8. ¿Ok? Entonces, tú tienes en particular que menos A es igual a menos A. Ahora bien, tengo que tener esto. ¿Y qué obtienes aquí? Tienes una contradicción con la hipótesis. Entonces decimos que esta línea vamos a llamarle, no le llamemos nada, digamos lo que contradice con el axioma reflexivo de los números reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya te lo expliqué. Menos A tiene que ser menos A. Por tanto, se prueba que menos A es único. O sea que no hay otro más que menos A. ¿Sí? Entonces, esa es la prueba de este teorema. Ahora, vamos a ver el siguiente ejercicio para ver
cómo se sigue probando estas cosas y para que tú entiendas de mejor forma.